Una compañía de alquiler de camiones en movimiento cobra $31.95 por alquilar un camión, más 80 centavos u 80 centavos por milla. Suponga que la función, CDD, proporciona el costo total de alquilar el camión por un día si conduce de millas. Queremos dar la fórmula, o ecuación, para CDD, y debido a que el costo total está cambiando, estamos aumentando a una tasa constante de 80 centavos por milla, podemos modelar la situación usando una función lineal. A menudo, una función lineal es en la forma f de x es igual a 1010 más b, o f de x es igual a b más 1010, donde la variable de entrada es x y m es igual a la pendiente, que es la tasa de cambio constante, y b es igual a la intersección vertical, pero también es la cantidad inicial o inicial, pero debido a que nuestra función es CDD, la función estaría en la forma de CDD igual, usemos esta forma aquí, para que tengamos b más md. Observe cómo, debido a que la variable de entrada es d, estamos usando una d aquí, no una x. Y a partir de aquí, debido a que el costo fijo para alquilar un camión es de $31.95, este es el costo inicial, o el costo inicial, y por lo tanto b es igual 31.95 a dólar. Is equal to $31.95. Y debido a que el costo total aumenta a una tasa de 80 centavos por milla, la tasa de cambio constante en este caso, el aumento en el costo total, m, es igual 0.8 a dólar por milla. $0.8 per mile. Lo que significa que la función de costo total, o fórmula, es CDD igual a 31.95 más 0.8D. 31.95 plus 0.8D. Ahora que tenemos nuestra función total, respondamos las siguientes dos preguntas en la siguiente diapositiva. La siguiente pregunta es, dé el costo total si conduce el camión 25 millas. Necesitamos evaluar la función de costo cuando D es igual a 25. Entonces tendríamos que C de 25 es igual a. Nuevamente, sustituimos 25 por la variable de entrada, D, por lo que tendríamos 31.95 más 0.8 veces 25. Entonces tendríamos 31.95 más 0.8 veces 25 es igual a 20. Y por lo tanto C de 25 es igual a 51.95. Y las unidades serían dólares. Entonces, se nos pide que ingresemos la notación de función en el primer cuadro, que es C de 25. Es igual a 51.95, y seleccionamos las unidades de dólares. Para la última pregunta, suponga que tiene $120 presupuestados para mudarse. ¿Cuál es la distancia más larga que puede conducir el camión? Y se nos pide redondear la respuesta al número entero más cercano y elegir las unidades correctas. Entonces aquí, porque nos están dando un costo total, nos están dando que la CDD es igual a 120, y por lo tanto sustituiremos 120 por CDD y resolveremos por D. Entonces, de nuevo, si se nos da CDD es igual 120 a dólar, sustituiremos 120 por CDD, lo que nos dará la ecuación 120 es igual a 31.95 más 0.8D. Aislaremos el término variable restando 31.95 en ambos lados. Entonces tenemos 88.05 es igual a 0.8D. Divide ambos lados entre 0.8. Simplificando, tenemos D igual 88.05 dividido entre 8 es igual a 110.0625. Y D representa un número de millas, por lo que las unidades son millas, pero la pregunta dice redondear al número entero más cercano y elegir las unidades correctas. Entonces diremos que D es aproximadamente 110 millas. Entonces ingresamos 110 aquí, y seleccionamos las unidades de millas. Espero que hayas encontrado esto útil.